Hola, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en Lo Pasado Pensado. Hoy vamos a hacer un programa especial contándoles cómo fue el golpe del 24 de marzo minuto a minuto. ¿Qué pasó exactamente ese día? A lo largo del año vamos a tener tiempo de hablar otros detalles, el rol de la iglesia, el movimiento obrero, la economía, bueno, todo lo que tiene que ver con este golpe. Tenemos todo el año para hablar de esto, pero hoy vamos a hablar puntualmente, llegando a la fecha, de qué pasó exactamente el 24 de marzo. Ese día que cambió la historia para siempre. Esto va a estar también en mi libro que está saliendo por estos días, se llama El 76. Habla estrictamente de este año, 76, de todo lo que nos pasó, no solamente el golpe, sino lo que pasó con la cultura, qué pasaba en el mundo, qué pasó en ese año que cambió nuestras vidas para siempre, el 76. Bueno, el clima golpista venía desarrollándose con mucha fuerza a lo largo de todo el año 1975. Habían comenzado las reuniones del Grupo Perrot. Esto tenía que ver con un empresario llamado Jacques Perrot, que tenía muy buenos vínculos con el establishment. Ahí estaba Martínez Dios y otros personajes que luego se van a incorporar a la Junta, que tenían reuniones periódicas con estos muchachos que ya estaban integrando la Junta de Comandantes, que eran Videla, Agosti y Macera. Ustedes saben que ya para 1975 tenemos a los tres que luego van a ser los comandantes de la dictadura como comandantes de sus respectivas fuerzas, ¿no? El ejército, la Fuerza Aérea y la Armada. Participaban inclusive en las reuniones de gabinete, porque Isabel entendía que si les daba poder y modificaba su plan económico, no iba a haber golpe. Esta era la idea que tenía ella, que por supuesto se demostró completamente falsa. Ya en octubre de 1975, el comandante en jefe del ejército, Jorge Rafael Videla, firma la circular número 404, apodada popularmente como la Peugeot, por el modelo de Peugeot 404. Esto establecía las formas de la represión, la división del país en zonas y subzonas, las formas que van a tener la detención de los subversivos, palabra que era muy amplia, no solamente tenía que ver con los guerrilleros, es decir, que se adelantaba a lo que iba a pasar unos meses después, ya en octubre de 1975, después de los famosos decretos que firmó Isabel Perón y Luder en torno a que las Fuerzas Armadas se hagan cargo de la represión y aniquilen a los subversivos. Este era el contexto. Ya para entonces estaba decidido que el golpe se iba a dar en marzo y esto se ratifica en el famoso discurso de Videla en Navidad, el famoso 24 de diciembre desde el Monte Tucumano, donde le dice al gobierno que le quedan más o menos 90 días para rectificar las cosas y 90 días daba exactamente el 24 de marzo. En el medio campañas mediáticas muy potentes, lo que hace el ERP en Montechingolo, la represión violenta de este hecho, el alzamiento de la aeronáutica, bueno, un panorama tremendamente complejo que va a llevar entonces a que finalmente tome la decisión de dar el golpe la noche del 23, madrugada del 24. Vamos a hacer una secuencia, voy a ir leyendo porque es muy puntual lo que pasó en esta reunión. El día 23 es un día de cierto desconcierto en el gobierno, hay reuniones de último momento, ministros como Deza que dice ya arreglé todo, no hay golpe, hay festejos, incluso una cosa bastante insólita, pero el clima de golpe es evidente y la tapa de La Razón, que salía por la tarde, dice es inminente el final, todo está dicho. La Razón era ni más ni menos que el órgano de prensa del batallón 601 de inteligencia, o sea que tenía una información de primera mano. Los diarios decían inminentes cambios, se esperan novedades, bueno, todo el mundo sabía que se venía el golpe. Aparentemente es menos Isabel y la gente que la rodeaba, ¿no? La noche del 23 Isabel tuvo algunas reuniones con los ministros, estos que le decían que no pasaba nada, festejó un cumpleaños de una colaboradora y, como todas las noches, un poco tarde, 0:35, ya del día 24 de marzo, se disponía a ir a Olivos como todos los días. Le dijeron que convenía que vaya en helicóptero y esto tenía que ver con una cosa muy interesante y es que el comando en jefe del ejército y las otras fuerzas que estaban planeando el golpe, lo que llamaron la operación Bolsa dentro del operativo Aries, era que a Isabel no se la podía capturar como había ocurrido con Ilia dentro de la Casa Rosada porque los granaderos la iban a defender. No porque estuvieran de acuerdo con ella, sino porque era la custodia presidencial. Entonces, para evitar esta situación, decidieron secuestrarla en vuelo, en el famoso helicóptero.
Así que a las 0:35 se toma el helicóptero, está ahí con sus colaboradores, Julio González, que era secretario privado de quien hicimos un programa especial en este canal que les recomiendo que vean. Ahí estaba la custodia encabezada por el comisario Luisi y el oficial principal Mario Troncoso. Y a los pocos minutos el piloto, que se llamaba Oscar Pozzi Ortiz de Rosas, y el copiloto Raúl Blanco, le dicen que hay una especie de desperfecto y que van a tener que ir para el lado de Aeroparque. Le dice, estamos yendo al río, nos están desviando de la ruta. Ahí ya la custodia y la propia Isabel se alarman un poco, les llama la atención lo que está pasando, y el piloto le dice, hay un desperfecto, tenemos que ir a Aeroparque. El comisario Luisi amaga agarrar su pistola, hay una cosa ahí media rara. La señora de Perón le dice, bueno, cálmese, no pasa nada. Finalmente a la 1 termina ese viaje, llegan a Aeroparque, ahí llegan a bordo de este helicóptero Sikorsky 58ET. Ahí llegan y cuando están por bajar, el comisario Luisi vuelve a tratar de agarrar su arma, pero son rápidamente conducidos por un comodoro hacia la oficina de la base. Y le dicen, señora, baje por favor. Ahí la llevan a una oficina, la está esperando el que va a ser el futuro secretario general de Videla, que se llamaba el general Villarreal, y ahí todo estaba ya planeado para que Isabel fuera conducida a una oficina en espera de un avión que la trasladara al sur, exactamente a la residencia del Mesidor. Ahí se dan una serie de charlas donde Isabel dice, me van a fusilar, le dice, no señora, de ninguna manera. Isabel vuelve a repetir que ya estaba cambiando su plan de gobierno, que se estaba entendiendo, que no entendía por qué le estaban haciendo esto. Bueno, ahí le comunican que está bajo arresto y que la van a conducir hacia el sur. Pide que una colaboradora le traiga algunas cosas y todo se dispone entonces para trasladarla a Neuquén, a la residencia del Mesidor. Ahí se da este diálogo que comentábamos, dice, me van a fusilar. Villarreal la tranquiliza, diciéndole que su vida está garantizada, le pide su cartera, de la que extrae una pistola. Isabel estaba armada en ese momento. Y Isabel dice, acá debe haber un error, ya se llegó a un acuerdo con los 3 comandantes. Podemos cerrar el Congreso, la CGT y la 62 me van a acompañar, yo les doy a ustedes 4 ministros, los 3 comandantes podrán acompañarme en la gestión, o sea, una entrega absoluta del poder. Ustedes no saben que tienen en el propio ejército gente que está ligada a los movimientos subversivos, le dice Isabel. Y Villarreal la corta en seco, le dice, esa es su interpretación de la realidad, esto ya está acabado, ¿no? A usted, señora, no le responde nada más que una cúpula de gremialistas corruptos, su peronismo está dividido y la oposición pide masivamente su renuncia. Luego amablemente la conducen al Tango 02, ya con sus cosas, para que vaya a Villa Langostura, Neuquén, a la famosa residencia del Mesidor. Mientras esto pasaba, ya el golpe estaba en marcha y se producen las primeras desapariciones y el primer asesinato en la madrugada del 24 de marzo de 1976. El teniente coronel Bernardo Alberte, que le había escrito una carta a Videla reclamándole por lo que podía pasar, llamándolo a sosiego, es detenido en su casa de Libertador al 1100 y lo arrojan literalmente por la ventana, lo matan al mayor Alberte. Mientras tanto, se producen secuestros de 2 sindicalistas muy importantes, como el caso de René Salamanca de Esmata y de Isauro Arancibia de la Cetera, el dirigente gremial de los maestros, que van a desaparecer y nunca más se sabrá de ellos. René Salamanca, recordemos, un histórico líder del Cordobazo. A las 2:45 de la madrugada se pone en marcha la operación Bolsa, que tenía que ver con la captura de dirigentes peronistas que estaban en ese momento en el gobierno, que van a ser trasladados a barcos que estaban encallados en el puerto, ¿no? El Bahía Aguirre, por ejemplo, se transforma en una prisión, y ahí van a ir llegando funcionarios del gobierno en trámite. Por ejemplo, Lastiri, ¿no? Que era el presidente que estuvo antes de Perón. A las 3 de la madrugada son intervenidos los canales de televisión y exactamente a las 3:21 se difunde el comunicado número 1 que vamos a escuchar a continuación. Comunicado número 1 de la Junta Militar. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar.
Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones. Ustedes se preguntarán, lógicamente, quién estaba viendo la televisión a las 3 de la mañana. Todos. Todo el mundo sabíamos que algo estaba por pasar, ¿no? Y estaba todo el mundo pendiente de qué pasaba y había mucha gente. Yo creo que si medían el rating en ese momento hubiera sido lamentablemente muy alto. Había mucha gente mirando la televisión, escuchando la radio, y ahí venían estos comunicados que fueron un montón, fueron como 14 comunicados uno tras otro. En las pantallas blanco y negro de aquellos televisores con esa visión tan especial, con antena y demás, lo único que se podía ver era un escudo que habían armado especialmente, que era el escudo de lo que llamaron el Proceso de Reorganización Nacional, que era una especie de mezcla de las tres armas, ¿no? Y una mano en el medio, ese era el escudo del proceso. Es interesante el nombre del proceso, ¿no? Además de la vinculación con Kafka, que tiene que ver con este hombre detenido injustamente a la espera de un juicio, el famoso proceso kafkiano por un gobierno absolutamente autoritario y despótico, pero ellos llaman proceso de alguna manera en homenaje a Mitre y al primer proceso de organización nacional ocurrido allá por 1862, cuando Mitre derrota a Urquiza y reorganiza el país. Era un homenaje a ese modelo y en realidad hay vinculaciones muy directas. El proceso que comienza Mitre en el 62 tiene que ver con imponer un modelo económico a la fuerza a través de las armas al resto del país. Así que esto era un homenaje, se le había ocurrido a este Jacques Perrot, a este hombre civil, cerebro civil del golpe, el nombre que va a regir a la Argentina durante largos 7 años. A lo largo de este año, en el que se cumplen 50 años del comienzo de la dictadura militar, te vamos a ir contando diferentes aspectos de esta dictadura que fue la más feroz de la historia argentina. Así que vale la pena recordar. Hoy te contamos estrictamente qué pasó aquel 24 de marzo de 1976.